Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. El día de hoy, junto con mi equipo, vamos a hablar sobre el derecho subjetivo, la capacidad jurídica y autonomía de voluntad, tanto en las personas naturales como en las personas jurídicas. Los integrantes de mi equipo son Santi Esteban Aguilar, Jocelyn García Montalvo Dayana, Julka Silva Álvaro Barbosa Elpio Julio y quien les habla, Tocto Vázquez Carol Joana. Para empezar esta exposición, daré lo que es una breve introducción. Como todos tenemos conocimiento, en el derecho civil es fundamental conocer ciertos conceptos que nos permitan entender el acto jurídico y su validez. Bueno, en este trabajo nos hemos centrado en tres ejes principales, los cuales son el derecho subjetivo, la capacidad jurídica, tanto de goce como de ejercicio, y la autonomía de voluntad. Esto nos permitirá analizar cómo el derecho regula las relaciones entre las personas naturales como las personas jurídicas dentro del marco legal establecido. A continuación, le doy el pase a mi compañera Jocelyn, quien nos dará a conocer sobre el derecho subjetivo. Un cordial saludo, docente. El día de hoy tengo la oportunidad de poder hablar acerca del derecho subjetivo. Mi nombre es Jocelyn Elizabeth Santisteban Aguilar. Muchos se preguntarán, ¿qué es el derecho subjetivo? El derecho subjetivo es un grupo de autoridades, autonomía y capacidades jurídicas que la ley y las reglas jurídicas establecen a las personas, que se mantienen en alguna razón aceptable en el derecho, como puede ser la humanidad, la conformidad mutua o el ordenamiento jurídico nacional. El derecho objetivo, las autoridades o libertades concedidas por el derecho subjetivo tienen origen de la ley y el marco jurídico a considerar en cada país. En otras palabras, el derecho subjetivo es establecer a las personas las oportunidades de poder requerir al realizar un compromiso de adquirir por otros, es decir, desempeñar un derecho obtenido por la ley. Este derecho es específico para cada una de las personas para poder así ejercer la determinación de las acciones. Asimismo, el Código Civil peruano no determina expresamente el derecho subjetivo. Pasamos a las características. Este derecho posee una serie de rasgos que lo distinguen dentro de un sistema jurídico. Entre las principales características que nosotros encontramos, tenemos a las facultades atribuidas al sujeto, que el derecho subjetivo se sintetiza en una autoridad concedida a un individuo natural o jurídica, para poder tener así un comportamiento conforme a la norma protección jurídica. Como vemos acá, también tenemos de que se encuentra amparado por el ordenamiento jurídico, a lo que accede al titular a demandar su respeto o ejecución ante una autoridad competente en la relación con el deber jurídico ajeno. El ejercicio del derecho subjetivo complica en todo, en una relación con una necesidad, un compromiso en otro sujeto, el contenido patrimonial o extrapatrimonial. Los derechos subjetivos llegan a tener un contenido económico, como el derecho de crédito o no familiar, como los derechos esenciales. El ejercicio voluntario, el facultativo, determina si actúa o no en el derecho, sin necesidad de poder estar forzado a ello. Pasamos a las diferencias del derecho subjetivo. Es trascendental diferenciar, ya que cumplen unas funciones muy opuestas en el orden jurídico, ¿no? Tenemos acá al derecho objetivo, que es un conjunto de normas que regulan la conducta social, tienen un carácter general y abstracto, y se expresa en leyes, reglamentos y códigos. Pasamos al derecho subjetivo. En el derecho subjetivo simboliza cómo este orden se utiliza a los sumisos en condiciones determinadas. En palabras de Geni, el derecho subjetivo es el continente y el derecho subjetivo es el contenido. De otra manera están los respectivos ejemplos del derecho subjetivo y como primero de ellos podemos lograr entender de manera conveniente el tema. Se puede establecer múltiples ejemplos del derecho subjetivo en la vida jurídica cotidiana. Siguiendo con la exposición, voy a plantear dos ejemplos acerca del tema. Carla ha trabajado durante 10 años en una empresa privada. Un día informa a sus jefes que ella está embarazada.
En unos días, la empresa le envía a ella un correo electrónico diciéndole que ha sido despedida porque no ha hecho bien su trabajo. Entonces, ella tiene pruebas de que no es cierto y siempre ha hecho bien su trabajo. Entonces, ella tiene el derecho subjetivo de que de poder exigir al órgano jurisdiccional que proteja el derecho que ha sido vulnerado, porque la empresa la ha despedido injustamente, simplemente por el hecho de que ella está embarazada. Otro ejemplo, María vive con su abuela materna desde la etapa de infancia. Antes de fallecer, su abuelita le deja un testamento de una propiedad. Cuando Lucía se va a inscribirse a su nombre, su primo aparece y quiere quedarse con la propiedad. Por lo tanto, Lucía tiene un derecho subjetivo, lo que vendría a ser en este caso el testamento que le da el derecho y de poder ella ser la propietaria. Así que ella puede reclamar legalmente. Muchas gracias, Miss. Buenas noches, docente y compañeros. La que le habla es Dayana García Montalvo. El día de hoy quiero explicarles brevemente dos conceptos fundamentales del derecho civil: la capacidad jurídica y la autonomía de la voluntad. Ambos conceptos que van de la mano y que son válidos para que las personas puedan ejercer sus derechos y contraer obligaciones. Ahora nos preguntamos qué es la capacidad jurídica y cómo lo podemos conceptualizar. La capacidad jurídica es algo que todos tenemos desde que nacemos. Significa que cada persona, por el simple hecho de existir, ya tiene derechos y deberes reconocidos por la ley. No importa si es un bebé, un anciano o una persona con cualquier discapacidad mental, todos tenemos esa capacidad de ser titulares de derechos como el derecho a la vida, al nombre, a la propiedad o incluso a heredar. Por ejemplo, un simple caso, una persona que ha sido declarada judicialmente como incapaz por motivos de discapacidad mental o otro motivo, conserva su capacidad jurídica. Sin embargo, mantiene la titularidad de derechos tales como el derecho a la vida, a la identidad, a la propiedad, incluso al patrimonio hereditario. Lo que se limita es su capacidad de ejercicio o a su capacidad de decidir por sí solo. Entonces, lo cual es ejercida a través de un representante legal que viene a ser un curador. Entonces ahora nos preguntamos, ¿qué es la autonomía de la voluntad? La autonomía de la voluntad es todo lo contrario, tiene que ver con nuestra libertad para tomar decisiones legales propias. Ser autónomo es el poder que tiene una persona para organizar sus propios asuntos, firmar contratos, hacer testamentos o asumir compromisos jurídicos, siempre respetando las leyes, los derechos de los demás, las buenas costumbres y el orden público. Por ejemplo, un simple caso, dos partes plenamente capaces, sin ninguna discapacidad, celebran un contrato de arrendamiento de un bien inmueble, en el que pactan libremente una duración de 5 años, un monto de renta escalonado y la posibilidad de una resolución anticipada por mutuo acuerdo, aunque el Código Civil no establece una forma obligatoria para estos contratos. Las partes deciden elevar la escritura pública por una seguridad jurídica y de acuerdo a sus posibilidades y para poder ejercer un acto jurídico. En donde ahora, ¿qué podemos hacer la diferencia a esto sobre la capacidad jurídica y la autonomía de la voluntad? Acá es una pequeña diferencia de estos dos temas que vienen a ser, es muy sencilla. La capacidad jurídica es como el punto de partida, te reconoce como sujeto de derechos y que contrae obligaciones. Ahora, la autonomía de la voluntad viene después, es el poder de decidir y actuar jurídicamente por ti mismo, a tus decisiones o a tus disposiciones. En donde todos tenemos la capacidad jurídica para poder ejercer la autonomía si necesitamos algo más o nuestras propias necesidades. Uno de los requisitos es tener la mayoría de edad, 18 años, estar mentalmente lúcido y no tener ninguna restricción legal. Gracias por su atención. Bien, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar de un concepto muy importante en el derecho, el cual nos afecta a todos. Y esto es lo que es la capacidad. Y no me refiero quizá a la capacidad de aprender o de hacer ejercicio, sino a nuestra capacidad, la capacidad en la cual nos da una autorización legal que nos permite tener derechos y responsabilidades. Por ejemplo, si imaginemos que queramos comprar algo, ¿no? Quizá una casa, un auto, o quizá firmar un contrato de algún alquiler o trabajo.
o quizá heredar una propiedad. Para poder hacerlo esto de forma válida necesitamos lo que llamamos la capacidad. Es un requisito fundamental para la validez de cualquier acto legal. Existen dos tipos de capacidad que son muy cruciales de entender. Primero, tenemos la capacidad de goce, también conocida como capacidad jurídica. Pensemos en esto como la capacidad de tener cosas, de ser un titular de derechos y obligaciones. Esta cualidad es inherente a todo sujeto de derecho desde el momento en que nacemos. Y esto es muy importante, que todos tenemos esta capacidad. Por ejemplo, un recién nacido es un sujeto de derecho y por lo tanto tiene capacidad de goce. Esto significa que puede ser heredero de sus padres o familiares, o ser beneficiario de donaciones o legados. Incluso puede ser inscrito como propietario de un bien inmueble. Aunque no pueda administrar o usar estos bienes por sí mismo, ya los tiene legalmente. Luego está la capacidad de ejercicio, también llamada como la capacidad de obrar. Esta es la capacidad de hacer cosas con estos derechos y obligaciones por uno mismo. Implica la actitud de realizar actos jurídicos válidos de manera autónoma. Por ejemplo, una persona mayor de 18 años tiene plena capacidad de ejercicio. Esto significa que puede comprar una casa, firmar un contrato, votar en elecciones o realizar cualquier acto legal sin necesidad de un representante. En algunos casos, incluso un menor, pero que se ha emancipado, puede adquirir capacidad de ejercicio antes de la mayoría de edad. La principal diferencia entre ambas es clave. Por un lado, la capacidad de goce es la actitud para ser titular de derechos y deberes. Es una capacidad pasiva que todo sujeto de derecho posee desde su existencia. En cambio, la capacidad de ejercicio es la posibilidad de ejercer esos derechos y deberes por sí mismo, realizando actos jurídicos válidos de forma autónoma. Un niño o adolescente, por ejemplo, ¿no? Es titular de derechos, tiene capacidad de goce, pero puede celebrar pero no puede celebrar contratos o vender propiedades de forma independiente debido a su edad. Para ello necesitará que sus padres o tutores, que son sus representantes legales, ejerzan estos derechos en su nombre. La ausencia de esta capacidad de ejercicio se conoce como incapacidad absoluta, y cuando esto ocurre, un acto legal realizado por esa persona es considerado nulo. Soy Carol Joana Tocto Vázquez y voy a continuar con la capacidad de las personas naturales. La persona natural es un ser humano individual que está reconocida como sujeto de derecho desde que nace con vida. Esto significa que tiene derechos y obligaciones sin importar su edad, su sexo o su condición. Para el autor Fernando Vidal Ramírez nos dice que no se necesita ningún otro requisito adicional para que una persona tenga personalidad jurídica, ¿no? Basta con que nazca viva. Además también nos dice que el concebido, aunque no haya nacido aún, también es sujeto de derecho en lo que le favorezca, ¿no? Como en caso de herencias o donaciones. Como punto número 2 tenemos la capacidad de goce de las personas naturales. Bueno, la capacidad de goce es la facultad jurídica de ser titulares de derechos y obligaciones. La tiene toda persona con su sola existencia y esta no puede ser limitada por ninguna autoridad. Para el autor Fernando Vidal Ramírez, esta capacidad significa tener derechos, no necesariamente ejercerlos, más bien es una condición básica que se aplica a todos los seres humanos desde su concepción y durante toda su vida, ¿no? Un ejemplo de ello, por ejemplo, un recién nacido puede ser inscrito en un seguro de salud, recibir de repente alguna pensión o heredar alguna propiedad. Aunque no puede ejercer esos derechos por sí mismo, es titular de ellos gracias a su capacidad de goce. Como punto número 3 tenemos la capacidad de ejercicio de las personas naturales. Bueno, la capacidad de ejercicio es la facultad de realizar válidamente actos jurídicos por cuenta propia, ¿no? Bueno, no se adquiere automáticamente, sino que se requiere ser mayor de edad o tener discernimiento, es decir, entender y asumir consecuencias jurídicas. Para Vidal Ramírez, esta capacidad la considera como una capacidad compleja, pues permite al individuo actuar legalmente, con autonomía y con responsabilidad. Esta capacidad se presume desde la mayoría de edad, salvo que se demuestre lo contrario, es decir, alguna condición mental. Un ejemplo positivo de la capacidad de ejercicio es una persona
que ya cumplido los 18 años puede firmar un contrato en su trabajo, ¿no? Ya que el artículo 42 del Código Civil nos dice que desde esa edad se presume que ha alcanzado el discernimiento necesario, la plena capacidad de ejercicio, ¿no? Entonces, por lo tanto, este ya cuenta con la capacidad plena de ejercicio. Un ejemplo de ausencia de capacidad de ejercicio. Por ejemplo, un niño de 10 años intenta firmar un contrato de alquiler de un videojuego. Aunque este niño pueda tener dinero o de repente entiende el valor de este objeto, no tiene la capacidad de ejercicio para celebrar algún contrato, ¿no? Ya que es menor de 16 años, por lo tanto tiene incapacidad absoluta, según el Código Civil, el artículo 43. Bueno, como punto número 4 tenemos casos comunes de limitaciones de capacidad. Bueno, las limitaciones a la capacidad de ejercicio no eliminan la condición de sujeto de derecho, sino que restringen el poder de actuar jurídicamente por uno mismo, ¿no? Este se divide en dos. Tenemos incapacidad absoluta e incapacidad relativa. La incapacidad absoluta se da en personas sin discernimiento, como eh, en menores de 16 años o personas con trastornos mentales, ¿no? Los actos que realicen serán nulos de pleno derecho. Un ejemplo de ello, ¿no? De incapacidad absoluta. Un niño de 10 años que quiere firmar un contrato de arrendamiento no puede hacerlo. Su acto será inválido por ausencia total de capacidad de ejercicio. Ahora tenemos la incapacidad relativa. Esta aplica a personas con discernimiento limitado que necesitan asistencia legal, ¿no? Incluyen menores de 16 a 17 años, los pródigos, los sordomudos que no se expresan de manera clara, ¿no? Personas con adicciones severas o de repente con algún trastorno legal, un trastorno mental leve, ¿no? Estas personas pueden ejercer ciertos derechos, pero requieren apoyo para estos actos complejos, como por ejemplo un joven de 17 años trabaja en una empresa con autorización de sus padres. Puede cobrar su salario, sí, pero no puede renunciar o firmar contratos laborales por su propia cuenta, ¿no? Tiene que estar asistido legalmente. Hola a todos. Hoy voy a hablar sobre la persona jurídica. Para entenderlo de una forma más sencilla, piensa en la persona jurídica como una entidad o agrupación a la que la ley le da vida y le permite actuar como si fuera una persona, pero sin ser un humano. Entonces, ¿qué es una persona jurídica? Es una entidad legalmente reconocida que tiene derechos y obligaciones. No es un individuo humano, sino una institución creada por una o más personas, incluidas personas naturales o mismas personas jurídicas, para lograr un objetivo específico que puede ser con o sin fines de lucro. En el Perú, la persona jurídica está regulada en el Código Civil en el artículo 76. Ahí existen cuatro tipos de personas jurídicas. Tenemos la asociación, la fundación, el comité y la empresa. Existe también lo que es la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio para estas personas. En la capacidad de goce es simplemente la habilidad o actitud de una persona, tanto natural o jurídica, para tener derechos y deberes. Es como nacer con la posibilidad de tener propiedades, firmar contratos o deber impuestos. Para una persona jurídica, esta la habilidad nace en el momento que es reconocida legalmente, por ejemplo, cuando se inscribe en el registro público. Un ejemplo muy claro es la Asociación Defensores del Medio Ambiente se inscribe legalmente y automáticamente tiene la capacidad de ser dueña de un terreno para plantar árboles, de firmar un contrato para alquilar una oficina o recibir donaciones. Pero como es una asociación sin fines de lucro, no tiene capacidad de montar una tienda para vender productos y ganar dinero. Ahora, existe también la capacidad de ejercicio para estas personas. Esta es la habilidad para usar o llevar a cabo esos derechos y deberes. Es la capacidad de actuar legalmente como una persona jurídica. No tiene cuerpo, actúa a través de personas físicas que son representantes o órganos como el gerente, la junta directiva o otros integrantes.
Un ejemplo es que la empresa Innovaciones Tecnológicas SA necesita comprar computadoras nuevas. Entonces, el gerente general de la empresa, que es un ser humano, es quien tiene el poder dado por los estatutos de la empresa para firmar el contrato de compra de esas computadoras. Al firmar, el gerente está ejerciendo la capacidad de la empresa para adquirir computadoras y obligarse a pagar por ellas. Muchas gracias. Bueno, como conclusión de nuestro tema, podemos decir que la capacidad jurídica y la autonomía de voluntad son pilares fundamentales en el derecho, ¿no? Ya que estos conceptos no solamente nos ayudan a organizar la vida legal de las personas, sino que también reflejan cómo el derecho reconoce nuestra libertad y nuestra participación ante la sociedad, ¿no? Hemos visto que el derecho subjetivo nos permite exigir lo que por ley nos corresponde y la capacidad jurídica nos garantiza que todos seamos reconocidos como sujetos de derecho desde que nacemos. Y la capacidad de ejercicio nos permite actuar legalmente por nosotros mismos, ¿no? Según nuestro grado de madurez o condición. Por su parte, también la autonomía de la voluntad nos da la libertad de tomar decisiones legales siempre y cuando sean dentro de los límites legales. También hemos visto y hemos resaltado el papel de las personas jurídicas, ¿no? Que aunque no son individuos, tienen la capacidad para ejercer derechos y obligaciones a través de sus representantes. Bueno, en conclusión, eh, comprender estos fundamentos no solo mejora nuestra formación como estudiantes de derecho, sino que también nos ayuda a ver el derecho como una herramienta para construir una sociedad más justa, responsable e inclusiva. Muchas gracias.